No hay audio, presidente. Listo, gracias, le agradezco. Buen día, compañeras y compañeros. Saludo con respeto a todos los presentes, así como al público en general que sintoniza esta transmisión en esta sesión ordinaria desde las diferentes plataformas digitales y de redes sociales. Con la venia de la mesa directiva, señor presidente, compañeras y compañeros, daré lectura a este dictamen. Honorable Asamblea, por acuerdo a la presidencia de la legislatura, fue remitida a la Comisión de la Juventud y del Deporte para su estudio y dictamen a la iniciativa de decreto por lo que se expide la ley. Creo que el Domínguez me dio una hoja que no era la que se va a aprobar. Honorable Asamblea, la presidencia de la 60ª legislatura remitió a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición para su estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 166 ter, así se adiciona el artículo 166 cuater al Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Liliana Goyas Trejo en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. La iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo al Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Araceli Casasola Salazar, la diputada Claudia González Cerón y el diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del subtítulo sexto del título segundo del libro segundo y se adiciona el artículo 227 bis al Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Lorena Marín Moreno en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 353 del Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Beatriz García Villegas en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Por razones de técnica legislativa y en atención de principio de economía procesal, las comisiones determinamos realizar un estudio en conjunto de las iniciativas para elaborar un proyecto de dictamen de decreto en el que se expresa el resultado del estudio del cuerpo normativo correspondiente. Agotado el estudio de las iniciativas de decreto y discutido a satisfacción de las Comisiones Unidas, nos permitimos, con lo sustento en lo establecido por los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13 al 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 166 ter y se adiciona el artículo 166 cuater al Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Liliana Goyas Trejo en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Morena. Fue sometida en ejercicio de derecho referido en los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la fracción 28.1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Con apego al estudio que llevamos a cabo, desprendemos que mediante la iniciativa de decreto se busca reformar el Código Penal para establecer como tipo penal el delito de revelación o difusión indebida de imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite, así como para incorporar agravantes cuando sea cometido en perjuicio de niñas, adolescentes o mujeres y cuando sea cometido por servidores públicos. La iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo del Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Araceli Casasola Salazar, la diputada Claudia González Cerón y el diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Mexicana. Fue sometida a la aprobación de la legislatura de conformidad con el derecho
mencionado en los artículos 51, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. De acuerdo al estudio que realizamos, las y los integrantes de las comisiones, advertimos que, mediante la iniciativa de decreto, se proponen adecuaciones legales para que ningún servidor público que se encuentre en el área de Procuración y Administración de Justicia difunda, entregue, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograve, audiograve, fotografía, reproduzca, comercialice, intercambie o comparte imágenes, audios, videos, información reservada o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo de indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos. Iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma la denominación del subtítulo sexto, del título segundo del libro segundo y se adiciona al artículo 227 bis al Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Lorena Marín Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Fue sometida a la aprobación de la legislatura conforme al derecho contenido por los artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 de la fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Las y los integrantes de las comisiones, con sujeción al estudio desarrollado, apreciamos que la iniciativa de decreto tiene por objeto reformar la denominación del subtítulo sexto, del título segundo del libro segundo y se adiciona el artículo 227 bis al Código Penal del Estado de México en materia de difusión de información relacionada con cadáveres. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 353 del Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Beatriz García Villegas, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Fue sometida a la aprobación de la legislatura en observancia de lo presentado en los artículos 51, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 de la fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. En términos del estudio comentado, las y los integrantes de las comisiones encontramos que la iniciativa de decreto tiene por objeto el artículo 353 del Código Penal del Estado de México, sobre delitos cometidos por servidoras y servidores públicos de la Procuración y Administración de Justicia. Del estudio de las y los integrantes de las comisiones, sustanciamos sobre las 4 iniciativas y elaboramos un proyecto de decreto que contiene las coincidencias y aquello que estimamos procedente a legislar en la materia. Resolutivos. Primero, son de aprobarse en lo consecuente, conforme al proyecto de decreto que ha sido integrado, las iniciativas siguientes. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 166 ter y se adiciona el artículo 166 cuarter del Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Liliana Goyas Trejo, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Iniciativa por el cual, con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo del Código Penal del Estado de México, presentado por la diputada Araceli Casasola Salazar, la diputada Claudia González Cerón y el diputado Omar González Ortega Álvarez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del subtítulo sexto y del título segundo del libro segundo y se adiciona el artículo 227 bis al Código Penal del Estado de México, presentado por la diputada Lorena Marín Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 353 del Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Beatriz García Villegas, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes.
La 60ª legislatura del Estado de México decreta, artículo 1, se adiciona al artículo 227 bis del Código Penal del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 227 bis. Al que por cualquier medio y fueran los supuestos autorizados por la ley, audiograve, comercialice, comparta, difunda, distribuye, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambia, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita, videograve, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres de parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presentan, se le impondrá de 3 a 6 años de prisión y una multa que importe el equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y su actualización. Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de niñas, de mujeres o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o el estado de salud, las penas previstas en este artículo incrementan hasta una mitad. Cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública, integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, preséntese el decreto que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrá por entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado el Palacio de Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo a los 22 días del mes de julio del 2021. Es cuanto, presidente.